Estamos aquí invirtiendo el tiempo necesario para seguir extractando la enseñanza que nos deja el apóstol San Pablo aquí en el capítulo 5 del verso 12 al 21 de por qué es tan segura nuestra salvación como él lo enseña en el capítulo 5 del verso 1 al verso 11. En esta porción que estamos viendo hace algunos domingos, está dando los argumentos por qué es sólida, segura, firme nuestra salvación y nos presenta este ejemplo de el primer representante legal del hombre o la primera cabeza federal de la raza humana, es a saber, Adán. Lo compara con la segunda cabeza federal de todos los redimidos, de todos los señalados por Dios, de todos los llamados, de todos los escogidos, de todos los predestinados, por aquellos por los cuales el Señor Jesucristo vino a morir en el altar de la cruz, redimirlos y darles salvación y vida eterna. Esta segunda cabeza federal, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, también los representa a todos ellos. Ya dijimos en su momento que Adán, con su pecado, trae condenación, esa es la consecuencia a toda la humanidad. El segundo Adán, el cual es el Señor Jesucristo, como nos enseña primera a los Corintios, este segundo Adán, por su obediencia, por su justicia, nos justifica a nosotros y nos da salvación, justificación, vida eterna. Hablamos a grandes rasgos de estos tres pactos muy claros que enseña la palabra del Señor: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y eso concuerda con lo que estamos aprendiendo, estudiando en las escuelas dominicales tocante a la carta a los hebreos, donde nos habla de este nuevo pacto, mucho mejor que el pacto antiguo. Y el pacto antiguo, si hubiera sido perfecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo, puesto que el primer pacto, el antiguo pacto, el pacto mosaico, traía promesas, pero para esta vida terrenas, y ese pacto tenía que caducar, se hizo ineficaz, ineficiente, no porque el pacto fuera malo en sí, porque dice el apóstol Pablo que el mandamiento, la ley, las normas, el mandamiento es justo, es bueno. Lo que pasa es que el hombre es pecador, su corazón está corrompido y jamás habría podido cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, se hace imperioso darle paso al pacto de gracia o al nuevo pacto que vino a inaugurar el Señor Jesucristo, como hablábamos el domingo pasado, cuando el Señor Jesucristo está con sus apóstoles, sus discípulos, en la última cena, en este acto que hace el Señor Jesucristo, y les parte el pan y les da y les dice: esto es mi carne que por vosotros va a ser partido, comer, y esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros ha sido derramada. Entonces, este pacto nuevo, o el pacto de gracia, lo viene a inaugurar el Señor Jesucristo, y ese nuevo pacto está sobre mejores promesas. Y esas promesas, ya no como el pacto antiguo que prometía prosperidad, bendición y la Canaán terrenal, el pacto nuevo o el pacto de gracia está cimentado sobre mejores promesas, las cuales el Señor Jesucristo la ganó por nosotros, porque tenemos que concordar toda una cosa en esta noche, de que así como el antiguo pacto tenía condiciones, tenía promesas y tenía un mediador, el nuevo pacto también tiene promesas, pero no terrenales, materiales, sino que tiene promesas
celestiales, espirituales. O si usted quiere, la Canaán celestial. Esas promesas las ganó el Señor Jesucristo por usted y por mí. Él las ganó porque Él tuvo que cumplir el pacto que falló Adán, el pacto de obras. Querido hermano del Señor. Y al cumplir Él, el segundo Adán, este pacto de obras, se hace acreedor de todas las promesas. Por eso, según a los Corintios capítulo 1, verso 20, dice que todas las promesas son en Él. Sí, amén. Todas las promesas que nosotros encontremos en la palabra del Señor, Cristo el Señor ya las ganó para nosotros. Él cumple las condiciones. Él nos entrega las promesas y a la vez Él es el mediador. Ya sabemos lo que es un mediador. Un árbitro, un juez árbitro, está para unir dos partes enemistadas o encontradas, que se contraponen con intereses distintos, están enemistados. El abogado, mejor dicho, ¿cuánto se llama? El árbitro hace este puente entre estas dos partes enemigas. Pues bien, el Señor Jesucristo hace de mediador, como lo dice 2 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Y así como hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 100% Dios, 100% hombre. Nadie, absolutamente nadie, puede tener una relación con Dios fuera de los pactos que Dios ha querido en su condescendencia hacer con el hombre. Ahora nosotros estamos en el pacto de la gracia y todas esas promesas que ha ganado el Señor Jesucristo son nuestras. Por eso a Él la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Y también Él es un mediador, nuestro sumo sacerdote. Y estamos aquí total y absolutamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que vamos a ver hoy, que hemos titulado El pecado original, nos seguirá tirando a tierra, humillando, quitándonos a nosotros del centro del Evangelio y poniendo a quien merece estar en el centro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El Evangelio no se trata de usted, el Evangelio no se trata de mí, el Evangelio es invención de Dios. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo su carta a los romanos? Volvamos un poco atrás, volvamos al capítulo 1, vamos a empezar de nuevo. Volvamos atrás, Romanos capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? El Evangelio es de Dios. Es invención de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El Evangelio lo inventa Dios y dentro del Evangelio venía la justicia envuelta como un don, como un regalo para los suyos, para su descendencia, y todo es para la gloria de Dios. Reitero la pregunta que hacíamos en la mañana en la escuela dominical. Si alguien nos preguntara, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos salvó el Señor Jesucristo? Alguien podría decir, ¿nos salvó para no ir al infierno?
Bueno, pero eso no es el fin primario, primordial. Es verdad que Dios nos salva para no ir al infierno, pero eso es una consecuencia. Pero el fin primario, ¿por qué nos salva Dios a través del Señor Jesucristo y nos da vida eterna? El fin primario es para alabanza de su gloria. Dios forma el universo de la nada, ex nihilo, de la nada, ¿cierto? ¿Concuerda conmigo, verdad? Dios forma todas las cosas de la nada con la palabra de su poder. Todo lo hace, las cosas visibles e invisibles, todo lo hace para su gloria. Todas las criaturas le deben a Él obediencia, sometimiento, adoración. Todo lo que Dios el Creador requiera de sus criaturas. Y dentro de esas criaturas está usted y yo. Sobre todo nosotros que somos sus criaturas racionales. Nosotros decimos las aves, 6 de la mañana comienzan a cantar y a alabar a Dios. Y Dios le pone la semilla ya ahí. Y alaban a Dios. Y nosotros alabamos esa maravillosa alabanza, las aves del cielo, sin comprender, cantan al Dios creador. Mas yo, ¿cómo no he de alabarte a ti si nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Que Dios bendiga su bendita y santa palabra en nuestros corazones. El pecado original lo describiremos y ya en las últimas palabras estaremos hablando de la incapacidad total, absoluta que tiene el ser humano para buscar a Dios. La doctrina del pecado original no se enfoca en la acción, en el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén, sino en las consecuencias que trajo ese pecado para los que él representaba, o sea, para toda la humanidad. Repito eso. Cuando hablamos de la doctrina del pecado original, no estamos hablando de la acción precisa en el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén, sino que al referirnos a la doctrina del pecado original estamos hablando de las consecuencias que trajo esa acción de Adán. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina del pecado original? Solo conociendo cuál es el estado del hombre sin Cristo desde su nacimiento, como lo llama la palabra del Señor, como lo llama Pablo, el hombre natural, solo conociendo ese estado miserable es en que se encuentra el hombre desde su nacimiento por estar unido a Adán, que era su cabeza federal, es que podemos exaltar, magnificar la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente conociendo y enterándonos de esta doctrina llamada del pecado original y su incapacidad del hombre natural sin Dios de poder buscar a Dios, mucho menos arrepentirse. Si no lo entendemos, no vamos a poder apreciar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en el altar de la cruz. La doctrina del pecado original destroza toda esperanza del hombre
de salvarse a sí mismo. La doctrina del pecado original destroza, desmenuza toda esperanza que el hombre y la mujer pecador, tenga de salvarse a sí mismo. Vamos a ir a la primera referencia, Génesis capítulo 3, versos 7 y 8. Vamos allá porque el tiempo pasa muy rápido acá. Entonces Génesis capítulo 3, versos 7 y 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿A quién se referirá? A Adán y Eva, ¿cierto? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es a lo máximo que puede apuntar el ser humano. Conocieron que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Hay algún hermano campesino aquí que conozca las hojas de higuera? Oh, todos viven en la ciudad. Ah, ¿dónde la? ¿Cómo son las hojas de higuera? Suavecitas, ¿cierto? Son ásperas, ¿cierto? Oh, imagínense, Adán y Eva se hicieron delantales de hoja de higuera. Imagínense cómo andaba la picazón, la incomodidad. Eso es lo único que se le ocurre. Eso ya nos da a entender de la incapacidad del hombre de poder hacer algo para remediar, mejorar, subsanar lo que había hecho ya. Había desobedecido el pacto de obra y Dios le había dicho: el día que desobedezcas, el día que comas de este fruto, del árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirás. Alguien puede decir: pero el hombre no murió de inmediato. Bueno, depende del punto de vista que se mire, porque físicamente el hombre obviamente no murió de inmediato, vivió muchos años más, pero espiritualmente muere de inmediato, porque desde ese momento queda rota la comunión con Dios. Hacen hoja de higuera, se cosen delantal con hoja de higuera, y me imagino cómo andaría Eva con esa minifalda que le molestaba. Adán, rasca, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se da cuenta que Adán le está cargando toda la responsabilidad a Eva? Y en el fondo le está echando la culpa a Dios, le está diciendo: yo pequé, yo fracasé porque tú pusiste a esta mujer al lado mío. Si no me hubieras puesto a esta mujer al lado mío, a lo mejor yo no hubiera hecho lo que hice. La mujer que pusiste por compañera, en el fondo le está atribuyendo la responsabilidad y la culpa a Dios.
Y la culpa en primer lugar no es de Eva, sino que es de Adán. Porque él tenía que cuidar del huerto, tenía que cuidar de su mujer. Entonces, hermano, ese chiste o broma o filosofía de vida que tienen muchos, estamos así como estamos con la mujer, ¿cierto? Bueno, si Eva no... Un momentito, la responsabilidad mayor la tenía Adán, y Dios está llamando y le está pidiendo cuenta a Adán, porque Adán era la cabeza federal de toda su descendencia, no Eva. Entonces vemos que el hombre se esconde con su mujer de la presencia de Dios. Y de ahí en adelante vemos que el hombre ha vivido huyendo de la presencia de Dios. El pecador de ahí en adelante ha vivido huyendo de Dios. No al contrario, buscando a Dios. No. El hombre ha vivido de ahí en adelante huyendo de Dios. Así nacemos todos los hombres, culpables y con la tendencia a huir de Dios, de escondernos de Dios, tal como lo hizo Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, es una pregunta retórica, ¿cierto? La otra pregunta que le hace, ¿has comido acaso del fruto que te mandé no comiese? Es una pregunta retórica porque Dios ya sabía. ¿De cuándo sabía? Desde el momento que la mujer toma la manzana. Voy a decir manzana, no es manzana. Uno dice que es manzana porque le quedó aquí un pedazo. A algunos se le nota más, a otros menos. ¿Cómo se llama la cosita aquí? La manzana de Adán. No dice nada la Biblia que era una manzana. No nos vamos a quedar ahí en discusiones estériles. Pero a algunos se le notan más, a otros menos. Incluso hay mujeres que se le notan más que los hombres. Dios sabía antes que llegara la serpiente antigua a seducir a Eva y a Adán. Él sabía que Adán iba a pecar. Dios sabía que el diablo se iba a rebelar. Y como hay preguntas tan profundas que muchos cristianos quieren hacerle a la Biblia o a su pastor como para mí, aquí pille a mi pastor. Mi pastor, respóndame esto, mi pastor. ¿Por qué Dios hizo al diablo si sabía que le iba a armar una revolución arriba? ¿Y por qué Dios le hizo el fruto y se lo puso a Adán ahí en el medio del huerto si sabía que iba a pecar? ¿Y por qué? San Agustín le dijo a estos que hacían esta pregunta, llegó el deportista número 1. ¿Cómo le fue? Qué bueno. Entonces, a estos que hacen estas preguntas, ¿y quién creó a Dios? Mire qué irrespetuosa la pregunta, ¿cierto? Qué diabólica la pregunta, ¿cierto? Dios es increado. Dios siempre ha existido. Él es el Señor, creador de todas las cosas. Entonces San Agustín le dijo, ¿sabe por qué Dios creó el infierno? Para mandar a toda la gente que hace estas preguntas, para mandarlos al infierno. Dios sabía que el ángel Luzbel o Luz Bella, querubín hermoso, protector, como relata Ezequiel e Isaías, sabía que se iba a revelar y que una 3/4 parte de los ángeles iban a venir con él. Eso sí que se pasaron
pasaron de eso, ¿cierto? Esos ángeles, esos sí que se pasaron. Estaban al lado de la gloria de Dios y le creyeron al seductor, le creyeron a Satanás el diablo. Esos sí que se pasaron de menso. Dios sabía que el diablo se iba a revelar. Dios sabía que nadie iba a ir a pecar. No porque lo vio como en una película, sino que Dios había decretado todo desde antes de la eternidad. Dios había decretado todo, aun cuando Dios no es el autor del pecado. Entonces, así nacemos todos los hombres culpables y con la tendencia a huir de Dios, con esa tendencia de escondernos de Dios. ¿Cuál es la forma de huir de Dios de ahí en adelante, de todo ser humano, incluido usted y yo, en otro tiempo? Creándonos un ídolo. Y aquí quiero que me preste atención, por favor, porque es demasiado importante este punto. ¿Cuál es la manera que inventó el hombre para huir de Dios? Creándose un ídolo. Un ídolo no es solamente una imagen de yeso, de madera, de oro, de plata, de material precioso. No es una virgen, no es un santo. Un ídolo, bueno, todo eso lo incluye, pero un ídolo es toda persona, cosa, actividad, metas, propósitos, buenos deseos que tenga usted. Todo eso es un ídolo, o se convierte en un ídolo cuando usted lo pone en el primer lugar, en ese lugar que solamente Dios merece allí en su corazón. Entonces, el hombre y la mujer ha vivido huyendo de la presencia de Dios y se crea un ídolo para aplacar un poco su conciencia. Mire, yo no le voy a prohibir nunca a usted que haga deporte, porque la Biblia no me manda, no encuentro ni un mandamiento que diga, a ver, practicar deportes del diablo. No sé de dónde voy a encontrar. Si a lo mejor tiene alguna referencia, usted tráigamela, por favor. Incluso el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal, ¿qué más? Para poco aprovecha. No dice que no aprovecha para nada. Entonces, si usted quiere hacer abdominales, hermano, comprarse un saco para bajar un poco la guata y pegarle ahí al saco, puchembol, hágalo, está bien. El ejercicio corporal aprovecha, pero para poco. Pero hay un ejercicio, la piedad, para mucho aprovecha. ¿Cierto? Así nos enseña el apóstol Pablo. Ahora, si esa actividad que hemos puesto de ejemplo, el deporte, usted hace calistenia, que me encanta ese no la practico, no se nota. ¿Conocen la calistenia ustedes o no? A ver, ¿quién la conoce? Ya. Bueno, obvio, Felipe. ¿Quién más la conoce? Ya, van a llegar ahí. La conoce, pero se ve que no la practica. Entonces, si la calistenia es un deporte donde a través de barras no se levanta tanta pesa, pero se hacen ciertas flexiones y los hombres tienen tremenda habilidad y lagartijas y calugas por todas partes. Tienen músculos sobre los músculos. Tienen calugas sobre las calugas.
Entonces, para cerrar la idea, si estamos hablando de deporte, hagamos todo deporte. Es más, les doy una idea. Día viernes, todos citados a hacer zumba aquí. ¿Qué les parece? ¿Dedito para arriba? ¿Dedito para abajo? El apóstol Pablo dice: el ejercicio corporal para poco aprovecha. Y el deporte sano, yo no estoy hablando como algo diabólico. Incluso si usted hace cardio, va fortaleciendo el corazón. Entonces va combatiendo el sedentarismo. Entonces, si usted, mire, escúcheme, si usted hace un poquito más de deporte, me deja el cigarro. Ahí levantaron la cabeza muchos por acá, se están acusando. Entonces, más deporte, menos tabaco, hermano, hermana, menos licor, menos chela. Habla, padre, dice alguien por allá. Vamos a estar invirtiendo en nuestra salud, ¿cierto? Menos chanchito, más garbanzo, menos chuleta, más lenteja, menos asado, más porotos con rienda, menos Coca-Cola, más limonada. Todo bien, está bien hasta ahí, pero ¿dónde esta vida sana, dónde este deporte se convierte en un ídolo? Cuando yo invierto todo mi tiempo en cultivar mi cuerpo, ¿han visto un perro así? Que se fue por ahí. Y se tira todo el año en el gimnasio para un verano sin polera. Y resulta que el pastor pasó más metido en el gimnasio que en la oración. Y porque un hermano, y eso, ojo y atención todos, un hermano, una hermana, un predicador, una predicadora, se le nota cuando no es mucho de oración, cuando tiene que hablar de la palabra, predicar la palabra, dirigir una oración o pararse afuera en la calle para predicar. Allí está quedando al desnudo si está un poco escaso de oración. ¿Cómo tapamos eso? ¿Cómo lo tapamos? ¿Cómo lo tapamos? ¿Me está comprendiendo? Entonces, esa vida sana, ese deporte, se convierte en un ídolo cuando yo lo pongo en primer lugar. Y a Dios lo dejo relegado al segundo lugar. Ese deporte que es tan sano se convierte en un ídolo porque yo vivo para hacer deporte. Y me da vigorexia. Y nos dejamos tranquilos al que se está comiendo el churrasco. Le digo, oh, esa tiene tantas calorías. Ay, yo dejé el azúcar. Ay, yo no como arroz. Ay, yo no como fideo. Bueno, el que no come, para el Señor no come. Y el que come, para el Señor come. Entonces usted puede ir a los conejos, hermano. Puede ir a pescar. Hermana, puede tomar un curso, un taller de crochet, de cerámica en frío, puede ir a Zumba, puede ir al gimnasio, puede ir a un taller de repostería, puede ir a un taller de cosmetología, de podología, de patología,
de tintura, puede hacer todo eso. Pero eso no tiene que estar en primer lugar. El primer lugar es para Dios. Y usted tiene que estar aquí donde el Señor lo necesita, lo llama. Y no es que el Señor le pida todos los días de la semana. Dios le pide un tiempo. Si usted entiende eso, su vida espiritual va a mejorar sustantivamente. Y hágame caso, su finanza, su economía también va a ir en pronta mejoría también. Haciendo lo que tiene que hacer también. ¿Ya? Ahí usted sabe. No voy a pronunciar la palabra. Entonces, se da cuenta que cualquier persona, actividad, el dinero, un carro nuevo, cualquier cosa, la polola, el pololo, mi hijo, mi guagua, al que le está llegando, bueno. Mira, Carlos Esteban, cómo está allá. Póngale babero. No, a la guagua no, al... Todo lo que ocupa el primer lugar y desplace a Dios, eso es un ídolo. Y de ahora en adelante, el hombre ha vivido huyendo de Dios. Y la forma de hacerlo es creándonos un ídolo. A no poder negar la existencia de Dios, porque los ateos no existen, ¿cierto? Los ateos están conscientes, tienen la ley moral aquí en sus corazones. Se dicen ateos. Más que ateo, la propuesta es antiteísta, porque todo ser humano en su corazón sabe, tiene la ley moral de Dios y la revelación general que es la naturaleza, sabe en su corazón que hay un creador. A no poder negar la existencia de Dios, el hombre en su pecado crea un ídolo en su corazón. ¿Cuál es ese ídolo? Atención, una imagen distorsionada de Dios. Hermano, hermana, nosotros tenemos que conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. Repito eso. Usted y yo tenemos que conocer al Dios revelado en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. No tener una concepción de Dios a nuestra manera, en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Una imagen distorsionada de Dios. Un ser amante que me entiende todas mis actividades. No, si Dios sabe. Pastor, yo no voy a ir a la reunión, pero voy a estar presente en el Espíritu. Entonces, cuidado, no hay que hacer cosas que en esa banca donde falta el hermano, no hay que hacer cosas que le pise los callos al hermano, porque está presente en el Espíritu. Deja tiempo para el deporte, para el trabajo, para vacacionar, para muchas actividades. Pero cuando hay que venir a adorar a Dios, aquel que es dueño de la vida, aquel que nos da todo, porque de él viene toda la cosa, ¿verdad? Amén. Le debe todo usted a Dios. Amén. Entonces, le robamos el tiempo a Dios. Vaya nomás, yo voy a estar presente en espíritu. No, Dios no quiere que estemos presentes en espíritu. Dios quiere que vengamos en vivo y en directo, en cuerpo, alma y espíritu, aquí a adorarle, bendecir y glorificar su nombre y alimentarnos por su bendita palabra. Entonces, creamos un ídolo en el corazón o en nuestra mente. Es una imagen distorsionada de Dios. Muchos tienen a Dios como
como un abuelito que apenas puede ver, con un pelo blanco, con barba blanca, que no sabe quién llegó allí, qué hermano, quién está de portero. No, muchos tienen a Dios de esa manera. Un ser amante que entiende todas mis actividades, que está dispuesto a apoyarme en todo. Todos los proyectos que tengo para este 2023, Él lo sabe y Él sabe que tienen un buen propósito. Si me gano el kilo, la mitad de mis bienes doy para la iglesia. Dios sabe si me dan los 6 números. Nos vamos a media. Tengo buenos propósitos. Entonces tenemos una idea falsa de Dios. Ese no es el Dios de la Escritura. Dios me entiende a mí. Él me va a apoyar. Y ahí sacamos textos de contexto. Como por ejemplo este. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pues todas las cosas buenas y malas nos van a ayudar a bien. Pero no del punto de vista suyo ni mío, sino que nos van a ayudar todas las cosas buenas y malas, nos van a ayudar a bien, pero del punto de vista de Dios. Porque si usted le está pidiendo algo al Señor y con eso, si el Señor le da eso que le está pidiendo, usted va a ralentizar su caminar en el Evangelio, se va a estancar. Dios no le va a conceder eso que está pidiendo. El apóstol Santiago dice a la iglesia: pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el ídolo que el hombre forma para esconderse del Dios de las Escrituras, como Adán y Eva se escondían del Señor. La caída de Adán no solo trajo la consecuencia de la culpabilidad, también ocasionó que la justicia y rectitud original que Adán poseían se vieran destruidas. Entonces la justicia y la rectitud que Adán tenía también se vieron distorsionadas. Eso se ve en la vergüenza que ahora sienten al conocer que estaban desnudos. Y todos nosotros ahora nacemos sin esa justicia y esa rectitud. Nosotros nacemos con una imagen y semejanza de Dios distorsionada. ¿Qué dice Génesis capítulo 5, del 1 al 3? Percatémonos de esto. Dios forma al hombre a su imagen y semejanza. Los descendientes de Adán, los hijos de Adán, ya no nacen a la imagen y semejanza de Dios, sino que nacen a la imagen y semejanza de Adán. Eso tiene mucho que decir. Los descendientes de Adán nacen a la imagen y semejanza de Adán. Dice, este es el libro de las genealogías de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Se da cuenta que incluye a Eva también? Y llamó al nombre de ellos Adán. Adán y Eva los hizo a su imagen y semejanza el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró
un hijo, ¿qué dice? A su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y esta es la frase que se va a ir repitiendo en esta genealogía, porque a veces nos preguntaremos, ¿para qué tanto nombre? ¿Es para que de ahí saque nombre para su hijo usted? Adán, Set. ¿Cuál es el nombre que hablamos el domingo pasado? Pelagio. Pero hay un estribillo que se cumple en todo. ¿Cuál es? Alguien lo dijo ahí. ¿A quién escuché? ¿Quién lo dijo? Murió. Y murió. Aunque hubieran 900, ¿cuánto vivió Adán? 930 años, pero sin embargo murió, descendió la sepultura. La doctrina del pecado original se centra en la naturaleza corrupta que hemos heredado de nuestros padres en el Edén. Todos los hombres realmente no tenemos nada bueno por sí mismos. ¿Concuerda usted con este pensamiento? Hay hombres que han sido privilegiados, han nacido con dones virtuosos. ¿Cómo me gustaría tocar piano a mí? Como baja. Me compraría un piano aquí de eso, de cola. Lo pondría aquí, a que todos me vieran. Pero no tengo dedos para el piano. Hay hombres que han nacido virtuosos en la ciencia, en el arte, en la música. Hombres buenos, filántropos, que siempre le han palmoteado la espalda. Bien, 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 bien. Que desde kinder se sacaron puros 7 y en el cuadro de honor, adelantados para su época. Difícil es decirle a esos hombres tan cultos que todos los hombres realmente no tenemos nada bueno en sí mismos. Esta doctrina, insisto, esta doctrina del pecado original nos sigue tirando a tierra, desmenuza toda posibilidad o pensamiento que tengamos de justificarnos nosotros por nuestros propios medios delante de Dios. Y por eso que es tan polémica y tan resistida y no se predica abiertamente en los púlpitos, porque muchos pastores tienen miedo de que si a la gente se le dice, mire usted en realidad no es tan malo usted. Hermana, usted no es tan mala, si tiene muchas cosas buenas usted. Entonces, para que las personas se sientan bien. No. El Evangelio destroza, tira por tierra toda pretensión de justificación humana. Toda obra humana son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Entonces usted tiene que concordar con lo que estamos conversando en esta noche. Todos los hombres realmente no tenemos nada bueno por sí mismos. Tenemos una naturaleza corrupta y muerta. La doctrina del pecado original choca con aquellos que en su interior guardan un tesoro de bondad propia, la cual es falsa. Romanos capítulo 5, versos 16 y 17. Hoy nos centraremos en las consecuencias del pecado de Adán. El verso 16, juicio, culpable. Verso 17, la otra consecuencia, muerte. Mientras que en el pacto de obras, Dios le dice, le advierte esta
advertencia, valga la redundancia, le advierte la advertencia. Le hace esta advertencia: el día que comiese de ese fruto, ciertamente morirás. Adán murió y toda su descendencia nace en esa misma condición, muerta en torno a Dios. Y nacer muerto en torno a Dios es poseer una naturaleza corrupta, una naturaleza depravada, contraria a Dios. Esta es la verdad en la cual nacemos todos los hombres. No es solo la ausencia de bondad y rectitud, porque seguimos cayendo en lo más profundo. No es solamente ausencia de bondad y rectitud. Lo que pasa es que hay una presencia del mal en el hombre y una incapacidad para poder dar con la puerta de regreso al paraíso, a tener comunión con Dios. Todos nacemos con la tendencia a violar la ley. Romanos capítulo 7, verso 7b al 8a. Pongan en silencio los celulares. Romanos 7:7b. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice: yo no conocí la codicia hasta cuando Dios dice: no codiciarás. ¿Y para qué hace eso Dios? Para que usted y yo, nosotros pecadores, echemos de ver de lo que estamos hechos, de que echemos de ver nuestra pecaminosidad. Como hablamos el domingo pasado, nosotros a nuestros hijos no tenemos que enseñarle lo malo. Ellos vienen con ese chip, ¿cierto? Un niño pequeño va a defender su juguete con uñas, dientes y muelas, ¿sí o no? Y si el niño supiera disparar una pistola, ¿la usaría? ¿La usaría? Sí. ¿Se da cuenta que venimos fallados de fábrica? ¿Y nosotros por qué nos refrenamos de cierta manera? ¿Y por qué no nos agarramos a pistolazos nosotros? ¿O nunca ha tenido un problema usted con su hermano? ¡Oh! ¡Qué iglesia más santa esta! Son especiales ustedes. ¿Cierto que hemos tenido roce entre nosotros? Y cuando andamos medio enojados, usted pasa por este pasillo y el otro pasa por allá. Hermano, no me deje con esta hermana. En el puesto no me deje con esta hermana. Y el hermano pesado las deja las dos. Y si nosotros pudiéramos usar una pistola, ¿la usaríamos o no? ¿Sí o no? Pero, no. Nosotros somos malos de adentro. Malo, pero malo de adentro. ¿Sabe lo que nos refiere a nosotros de no agarrarnos a cuchillazos y a puñetes? Es por las consecuencias de no ir a dormir y decir a Portales 14, ya no existe Portales 14. Los hermanos más antiguos saben qué es Portales 14. No, los de ahora no. Levante la mano, ¿quién no sabe qué es lo que es Portales 14?
Ah, ya, pero saben todo. Portales 14 era ya la dirección de la cárcel de la Lima, ¿cierto? Yo la visité también. Pero de allá me rescató Cristo. ¿No me creen? Ya, pues, entonces, ¿por qué nosotros nos refrenamos? Es solamente por las consecuencias que podamos tener con la ley y de no ir a la cárcel. Porque si no tuviéramos ninguna ley que nos refrenara, o Dios que nos refrenara, a ver si andaríamos como el lejano oeste con cartuchera aquí, ¿cierto? Nos ponemos ahí a las 11. Llénalo. Y si no se demora, ¿cómo te llamas? Alan. Te llamabas. Entonces andaríamos así con el lejano oeste, al que me la hace me la paga. Como el niño pequeño, si el niño pequeño pudiera dispararle a su amiguito que le está quitando los juguetes, le dispararía. La diferencia entre nosotros adultos no es que nosotros a medida que vamos haciéndonos grandes nos vamos mejorando. No, porque el niñito chico cuando va a pre-kinder se roba un lápiz, se roba un juguetito. Cuando crece y es adulto, roba cosas más grandes, ¿cierto? Los teólogos han llamado a esta condición en la que nacemos la depravación total. Depravación total. Nosotros le ponemos algo más folclórico, más chileno, y nosotros decimos malo de ahí. Los teólogos le dan un nombre más bonito. Depravación total. Todos nacemos en esa condición. Mire, se lo ejemplifico. Si Dios no hubiera tenido de nosotros y si Dios no nos refrenara a través de su Santo Espíritu y no nos hubiera libertado del pecado, seguiríamos cometiendo los pecados más graves, los pecados más aberrantes. Parece que no me cree mucho. Parece que usted se considera muy santo, muy puro, muy bueno. Resulta, querido hermano en el Señor, que nosotros nacemos con este estado de depravación total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda nuestra naturaleza humana está contaminada por el pecado. Toda nuestra naturaleza está contaminada con el pecado. Incluso las buenas obras que queremos hacer aquí, tenemos que revisarla y chequearla, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque yo no puedo venir a donar un billete y traerlo así. Traerlo así para adelante. Porque todos me están viendo los billetes que traigo, ¿cierto? Pase a la ofrenda. El dador alegre. Ay, el hermano que lleva Lucas ahí para ofrendar. Pero eso no está motivado por el amor, por la fe. Está motivado de un sentimiento egoísta. Y eso es pecado. Eso lo estoy haciendo yo para ser visto. Incluso nuestras buenas obras que pretendamos hacer nosotros, si no las chequeamos bien y tiene un origen que no sea glorificar a Dios, tiene un origen y parte podrido porque parte del pecado. ¿Está comprendiendo? Quiero aprender a tocar muy bien, pero ¿para qué? Para que le digan, oh, usted es el artista de aquí. El coro no funciona sin usted. Para eso, huele a azufre.
huevo podrido, porque la honra y la gloria del Señor aquí. La honra y la gloria y la alabanza aquí es para el Señor, quise decir. No hay ninguna bondad espiritual en nuestro ser. No negamos que el hombre puede tener cierta bondad natural, ¿cierto? Los mismos animales tienen esa bondad. El animal protege a sus cachorros, ¿cierto? Protege a todos los suyos, protege la manada, es proveedor. No negamos que el hombre pueda tener cierta bondad natural de donar a los pobres, hacer un acto filantrópico, pero estamos hablando de que el hombre nace en una total incapacidad de bondad espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que en torno a Dios no hay nada que lo mueva. Repito eso, el hombre nace en este total estado de depravación, ausente de una bondad espiritual. No hay nada que lo mueva hacia Dios. Querido hermano del Señor, y debemos de recepcionar muy bien esta verdad. Por eso cuando nosotros nos acercamos a predicar el Evangelio, cuando una persona nos hace así, no nos enojemos con ellos. Aquí un hermano, nuestro hermano Alexis Palta, cuando repartíamos tratados, Daniel me contó, él fue testigo, nuestro hermano Alexis le pasa el tratado a este varón y el varón hace esto, rompe el tratado y se lo tira en la cara al hermano. ¿Sabe cómo reaccionó el hermano? Como todos deberíamos reaccionar. Se dio la vuelta, se vino y se puso en la fila de los hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, o queramos anunciar el Evangelio, o predicar el Evangelio a un familiar, si nos hacen así, no, tú con tu Dios, yo con mi Dios, no vendré a hablar de caruteo aquí. ¿Le han dicho alguna vez así? Entonces no estamos entendiendo. No se sorprenda porque esa es la naturaleza propia de ellos. Están en un estado de depravación total, abandono absoluto de cualquier bondad espiritual. Nada los mueve a ellos hacia Dios. Por el contrario, hay algo que tiende a transgredir su voluntad. La Sagrada Escritura describe nuestra naturaleza. La Sagrada Escritura describe nuestra naturaleza humana, la naturaleza del hombre, natural sin la presencia del Espíritu Santo, y describe la Sagrada Escritura al corazón. El corazón, ¿qué es el corazón? No es este músculo que bombea, sino que la Sagrada Escritura, cuando habla del corazón, está hablando del ser del hombre. El corazón es la fuente o manantial de las motivaciones, el asiento de las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, el resorte de la conciencia, es la descripción de nuestro ser. Veamos ahora entonces en la Sagrada Escritura qué nos dice la Biblia que es el hombre. Génesis 6:5, volvemos a Génesis capítulo 6:5. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Depravación total. Todo designio, no dice algunos, sino que dice, todo designio del corazón era, algunas veces, no, dice, era de continuo solamente el mal. Alguien podría decir que este pasaje habla de los hombres antes del diluvio. Tiene razón, pero Dios envió el diluvio y solo quedó Noé y su familia. Pero Noé no era mejor
que los demás. Nunca pensemos que Noé era tan bueno, por eso Dios hizo un pacto con él. No, Noé no era mejor que los demás. La Escritura dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que es la gracia? Un favor inmerecido. Así como Noé, usted y yo hallamos gracia delante de Dios. Hermano, hermana, présteme atención. Usted y yo no éramos mejor que los que están ahora en el mundo. ¿O éramos mejor? Noé no era mejor que aquella generación que murió ahogada en el diluvio. La diferencia es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Este don inmerecido. Ni usted ni yo somos mejores que nuestros familiares que no conocen al Señor. Ni usted ni yo somos mejores que este cabildo que está perdido. Lo que pasa es que usted y yo hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y este es el pacto que Dios hace con Noé. Porque, mire, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y mire lo que dice Dios. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Salmo 51. No voy a poder leer toda la referencia, ya me estoy dando cuenta. Salmo 51. David confesando su pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el verso 5, impactante, dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir con esto? David quiere decir que desde su concepción, desde allí, desde el vientre de su madre, él viene con este pecado. Jeremías 17:9. Muy conocido, ¿cierto? ¿Cómo empieza? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, hermana, su corazoncito, mi corazoncito, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces cuando diga usted: no, si conmigo no pasa nada, es que usted no conoce su corazoncito. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mateo 5:11. El Señor Jesucristo. Perdón, Mateo 15:11. Hablando de los fariseos hipócritas. Mateo 15:11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Antiguamente muchos hermanos pensaban que cuando se hablaba
carne del corazón, pensaba que como que los pensamientos andaban aquí por el torrente sanguíneo, y por eso decían, a ver, voy a consagrarme, voy a ayunar, ¿ya? Y más que cristianos nos parecemos más a los monjes, más que a Martín Lutero cuando se torturaba. No es por hacer todas esas cosas, por torturar nuestra carne. Lo que nos enseña el Señor es que de dentro del corazón salen todos estos pecados. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El apóstol Pablo cambia la palabra corazón por la palabra carne, pero estamos hablando del mismo tema. El apóstol Pablo cambia la palabra corazón por la palabra carne para hacer un contraste entre el espíritu y la carne. Pablo, cuando habla de la carne, no se refiere a nuestro cuerpo físico. Pablo habla de la carne para referirse a aquello que va contra lo que es espiritual. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ojo, y note que Pablo ya está hablando cuando ha sido salvado, cuando ha sido libertado del pecado. Estamos en el capítulo 7, en esta referencia. Ya el hombre, ya la mujer ha sido salvado. ¿En qué capítulo? 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza la justificación, la salvación. Y ahora, pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La mayor prueba escritural del estado depravado del hombre es el rechazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice Juan 1:9? Aquella luz verdadera, en el prólogo de Juan está hablando del verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es la mayor prueba escritural del estado depravado del hombre en su rechazo del Señor Jesucristo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué dice? Capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. La incapacidad de la naturaleza corrupta, el hombre en su estado natural no puede hacer nada que agrade a Dios, ni siquiera puede apropiarse de la verdad de Dios. Juan capítulo 3, del verso 3 al 10 habla
de este diálogo que tiene el Señor Jesucristo con Juan el Bautista. Quiero que vayamos, por favor, a este versículo importante de Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 29. Y esto es lo que no entendía Nicodemo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso debería haberlo sabido Nicodemo. Entender la doctrina del pecado original, entender la terrible condición en la que se halla el hombre desde su nacimiento por las consecuencias del pecado de Adán, es lo que nos permite atesorar y amar la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta condición del hombre, en esta condición del hombre es la que hace necesaria la obra de Cristo. Este trasfondo de la creación, de la caída, el contexto de la Biblia para la obra de Cristo en la cruz. Desconocer o negar esta verdad es robarle a la cruz el único contexto en el que tiene sentido. Por el contrario, conocer y aceptar el relato bíblico de la edad de oro del hombre y su posterior rebelión contra Dios, y la cruz se ajustará exacta y perfectamente a las necesidades del hombre. Termino. La doctrina del pecado original, de la depravación total del hombre, de su total incapacidad, es impopular hoy en día, es muy molesta, porque si los hombres no son corruptos, no tienen necesidad de los beneficios salvadores de la cruz. Si los hombres no son pecadores, incapaces de salvarse a sí mismos, no tienen necesidad de Salvador. Si los hombres no están perdidos, no tienen la necesidad de las misericordias de Dios. Si cuando los hombres, solo cuando los hombres, por la gracia habilitadora de Dios, se vean a sí mismos como verdaderamente son condenados, incapaces de salvarse a sí mismos y culpables ante Dios, irán corriendo a abrazarse a los pies de Cristo. Termino. Romanos capítulo 7, 24 y 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Concuerda con esas palabras? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Si Pablo, tremendo apóstol, dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué queda para nosotros, hermano? ¿Qué queda para este pastor que no le llega ni los talones al apóstol Pablo? Tenemos que concluir también en esa exhortación, en esa adoración. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Nos da la victoria. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos todos al Señor. Demos gracias. Usemos la oración para orar a Dios, agradecer, estar a cuenta con Él. No desperdiciemos la oración.